El día de hoy te voy a traer las 7 mejores bases que he encontrado en internet para que te puedas inspirar, para que puedas tomar ideas y poder formar tu base. Recuerden que estas bases normalmente son bases estéticas y no tienen nada que ver con la funcionalidad, así que ya más adelante cuando empiecen a salir las bases con funcionalidades y demás, pues se las voy a estar trayendo al canal, pero por el momento te puedes dar una inspiración con estas bases. Iniciamos con la número 7, que es una base bastante modesta. Como vemos, mezcla un poquito de piedra y madera. La verdad es que se ve bastante bonito. Vamos a ver una tendencia en el tema de los techos inclinados. Esto es porque han mejorado el sistema de construcción y ahora se pueden hacer cosas distintas, así que vamos a ver mucho este recurso. Vamos a ver muchísimos techos inclinados, así que bueno, vamos a pasar a la siguiente. En el número 6 tenemos esta que realmente se ve bastante bien, la vemos bastante simétrica. La mayoría de estas van a estar hechas de madera, ya que es un recurso bastante fácil de acceder, aunque normalmente estas los hacen en creativo, así que todos los recursos son realmente de gratis. Teniendo un servidor local, pues prácticamente puedes hacer todo. Estamos viendo cómo todo mundo quiere utilizar techos inclinados. En el número 5 tenemos esta que ya es un poquito más grande, vemos algunos patrones ahí, otra vez techos inclinados, todo de maderita, vemos más o menos el tamaño del estego para que te puedas dar una idea de cuánto es que abarca esta base. La verdad es que no es muy grande, si lo estamos viendo a comparación del estego no es muy grande, así que bueno, ahí está el tipo de bases que está haciendo la gente. En el número 4 ya tenemos esta base que ya es un poquito distinta. La verdad es que ya no estamos viendo cosas muy simétricas. Obviamente vemos techos inclinados. Vemos que ahí ha metido un poquito de cristal que se ve bastante bien. La verdad es que esa filtración de luz supongo que por adentro se va a ver increíble. Me está gustando mucho cómo la gente va a empezar a hacer cosas un poquito más estéticas. Obviamente en el tema PvP la funcionalidad va a ser lo mejor posible, ya que hay cosas que se han hecho constantemente y se han ido perfeccionando a través de los años. Pero en cuestiones estéticas siento que todavía hay mucho que explotar. Pasamos al top 3 y en esta ocasión tenemos este puente. Este puente es increíble, la cantidad de recursos que ha utilizado es muchísima. Hemos visto que normalmente luego se quieren hacer puentes en el mar y es bastante complicado, pero este usuario ha hecho un puente increíble. La verdad es que la cantidad de recursos que se ha llevado es muchísima, pero hay que checar qué cantidad de lag está generando esta estructura, porque en el anterior arc hacer esto prácticamente te crashaba el juego. Ya pasamos a cosas más modernas, obviamente techos inclinados, pero esto es bastante estético, la verdad es que se ve muy bien. Vemos ahí una Behemoth donde podemos darnos una idea de qué tan grande es esta base. La verdad es que se ve muy bien, la parte ahí de cristalería se ve muy bien. Siento que la parte izquierda le podrías poner un poquito más de cristalería como lo vimos en otras bases y se podría ver mucho mejor. Aparte le entraría luz a la parte interior y se vería increíble. La verdad es que esta base les ha quedado increíble. Y por último la base ganadora. Esta base está muy bien hecha, ya que tiene cosas funcionales. Aparte tiene ahí una parte con agüita para poder poner tus dinos y demás. Vemos que la parte izquierda es un poco más simétrica, la parte derecha es un poquito más funcional. Vemos que está adaptándose al terreno, está ahí la parte de las roquitas ahí toda bonito. Como es una parte interesante dentro del mapa, la gente puede aprovechar bastante esto y me ha gustado muchísimo esta base. La verdad es que les ha quedado muy bien y por eso es que pienso que es la ganadora del top 7 de mejores bases que ha hecho la gente en las primeras semanas de ASA. Más adelante les estaré trayendo una recopilación de las nuevas bases que vayan subiendo. Esto nos sirve muchísimo como inspiración para poder hacer la nuestra, así que si te ha gustado el contenido y te gusta el contenido de ARK, no olvides suscribirte, activar la campanita. Yo soy Irulas y muchas gracias por ver este video. Bye.